Bien, yo creo que podemos empezar. Yo quiero daros la bienvenida aquí al auditorio virtual del Instituto Cervantes. Bueno, yo estoy en mi despacho y bueno, en circunstancias normales estaríamos bajando ahora las escaleras hacia el auditorio, pero en estas circunstancias, pues yo creo que son bastante propicias para que nos veamos con gente que está bastante más lejos. Os doy la bienvenida a este Instituto Cervantes virtual, en el que evidentemente vamos a mantener todas esas barreras para hacer, digamos, hacerle frente al virus que tanto daño nos está causando. Bien, gracias por haber respondido a la invitación del Instituto Cervantes. Quiero agradecer a Isabel Alonso, en primer lugar, por haberse prestado a este primer encuentro virtual, a la espera de que realicemos otros encuentros, digamos, presenciales aquí en el Instituto Cervantes, pero no queríamos dejar pasar esta fecha en la que estaba programado este encuentro y vamos a hacerlo de esta forma virtual. Aquí a través de Zoom, en la parte inferior de la pantalla, hay un chat. Entonces yo les invitaría a que si tienen preguntas que hacer a Isabel Alonso, puedan ponerlas en el chat porque es un poco complicado eso de levantar la mano. Bien, y dicho esto, quiero dar también la bienvenida a un invitado muy especial que es nuestro embajador, José Manuel Álvarez, que en el poco tiempo que él lleva en París es un firme apoyo del Instituto Cervantes y bueno, ya estuvo en las últimas actividades presenciales que realizamos poco antes del confinamiento y bueno, ha querido estar con nosotros pues para mostrarnos el apoyo que la Embajada y la Consejería Cultural están dando al Instituto Cervantes. Y por eso, antes de comenzar con Isabel Alonso, yo quería pasarle la palabra a José Manuel Álvarez, nuestro embajador, y bueno, que nos va a decir unas palabras de bienvenida y de apertura de este encuentro. Gracias, embajador. Muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por organizar esta actividad. Debo de reconocer y alabar la labor de tanto su director como de todo el Instituto Cervantes y todos los institutos Cervantes de Francia, en Burdeos, en Toulouse y en Lyon también, que en circunstancias muy difíciles, en pleno COVID-19 y con confinamiento, gracias a, digamos, este mundo digital que estamos todos descubriendo y con mucha imaginación, están sacando adelante una programación de muy alto nivel. Y es también gracias a personas como Isabel Alonso, que participan y siguen siendo ponentes, aceptando presentar su testimonio, como es el caso hoy de Isabel Alonso, y participar de esa reflexión conjunta. Y también aprovecho esta ocasión para los que estáis oyendo y estáis, digamos, siguiéndonos desde Francia y pertenecéis a la colonia española, para trasladaros todo el ánimo de la embajada, todo el ánimo de los 10 consulados generales de España en Francia, y sabed que podéis contar con nosotros en este periodo tan complicado y tan difícil. Ya empezamos a ver la luz al final del túnel y esperamos muy pronto volver a una nueva normalidad. A mí me parece, y ya entro de lleno en lo que va a ser el debate y la figura de Isabel Alonso, que la vida de Isabel Alonso y su bilingüismo, su biculturalismo, su doble residencia, si lo podemos decir así, hablábamos justo antes de empezar, que pasaba su vida entre Francia y España, representa muy bien toda una parte de la historia de España y al mismo tiempo supone también un puente entre España y Francia. Isabel Alonso y las personas como Isabel Alonso son los verdaderos embajadores de España en Francia, porque las personas como yo, los que somos embajadores por cargo, pasaremos, pero la gente como Isabel Alonso,
las relaciones que ella crea a un lado y a otro de los Pirineos, esas no pasarán. Y Jorge Semprún, cuando en una ocasión hablaba de los miembros de la 9, de la famosa división que liberó París, en primer lugar, él decía que eran europeos antes de Europa. Y yo pienso que eso es extensible a muchas personas de los que seguro que nos estáis escuchando en estos momentos, pero clarísimamente a Isabel Alonso. Isabel Alonso era europea mucho antes de que ella misma lo supiera, porque eso que ella describe con tanta finura y con tanto sentimiento de el dolor y la dificultad de una doble pertenencia, de qué país soy, estoy transmutada, quién soy, cuál es mi verdadera lengua, cuál es mi verdadera identidad, hoy en día está resuelto. Y lo bello de todo esto es que lo que ayer era doloroso, complejo y problemático, hoy es nuestra realidad, la de todos nosotros. Todos tenemos múltiples identidades y Europa nos cubre a todos. Por lo tanto, yo creo que, no quiero hablar en nombre de Isabel, ella dirá, pero lo que ayer parecía doloroso hoy es tremendamente enriquecedor. Lo que ayer era extraño, una española francesa rodeada de solo franceses, hoy es la norma. Todos vivimos de un cierto mestizaje. Lo que era complicado de decir yo hablo un idioma en mi casa, pero en realidad nadie lo comprende fuera y necesito utilizar otro, hoy es también una enorme suerte. Y es lo que todos queremos para nuestros hijos, que hablen cuantos más idiomas puedan. Y al final, yo creo, Isabel nos lo dirá, yo creo que al final, cuando uno dice de dónde soy, termina diciendo yo soy de ambos sitios. Pero además, y esto es el mensaje principal con el que hoy, digamos, os quiero trasladar, es que no solo es de ambos sitios, sino que además es algo más. Es ese puente entre España y Francia. Es una traductora de Francia en España y de España en Francia. Y no solo una traductora con palabras, no solo una traductora de lengua, sino también que mejora la comprensión de nuestro país en Francia y de Francia en nuestro país, porque ella comprende los dos y sabe hacer ese nexo. Por eso, ella y la gente como ella son los verdaderos embajadores y son las personas que construyen la relación franco-española más sólida. Y aquí lo dejo y estoy seguro que vamos a tener un debate magnífico y fructífero. Yo me voy a tener que marchar un poquito antes, porque uno de los problemas de ser embajador es que tienen que hacer muchas cosas a lo largo del día y todavía le quedan unas cuantas horas al mío. Muy bien, muchas gracias, embajador, por esas hermosas palabras. Yo creo que muy ajustadas digamos, al título que le hemos dado a este encuentro, que era Dos lenguas, dos culturas, dos identidades. Porque de todo eso queremos hablar, pero también de algo más, ¿no? Y bueno, para los que no la conozcan, voy a hacer una pequeña introducción sobre Isabel Alonso, que es una española nacida en la Borgoña, en Auxerre. Yo antes le decía así, en plan de broma, que bueno, tendríamos que algún día que hermanar el Auxerre y el departamento con Barbastro y Aragón, porque en Auxerre tenemos el mejor Chardonnay del norte y en Barbastro tenemos el mejor Chardonnay del sur. Tenemos la mineralidad del norte y la explosión floral del sur. O sea, algún día tenemos que hacer ese hermanamiento. Cuando quieras. Bien, pues, nace en la Borgoña, precisamente en una familia de republicanos españoles, y Isabel, muchos de ustedes lo saben, es escritora, ensayista, novelista, y yo quiero empezar precisamente por el principio, que yo creo que es cómo ella va encajando en ese mundo mediático y en el mundo de la literatura. Empieza escribiendo ensayo y escribe un ensayo que, como dirían los clásicos, ya apuntaba maneras. Un ensayo es « Et encore je me retiens, propos insolents sur nos amis les hommes». Yo creo que eso ya era toda una declaración de intenciones de lo que vendría después. Y eso también es lo que da pie a un personaje. Yo
era fan de Philippe Bouvard, era un personaje entrañable que me encantaba por esa forma que tenía de reírse casi dando pequeños saltos en el sillón en el que estaba sentado. Es un hombre bueno, un bon vivant, que a raíz de ese ensayo ficha a Isabel Alonso para aquel programa de RTL que era Les Grosses Têtes. Y yo ahí te conocí, Isabel. Yo empecé a verte en ese programa. Una mujer, digamos, alegre, simpática, llena de frescura, que estaba entre un grupo de hombres, la mayor parte de ellos ya bastante mayores, ¿no? En ese programa con el que empieza tu carrera, digamos, en la televisión, después con Laurent Ruquier, en el programa On a tout essayé, y después pasas a ser actriz, actúas en el teatro, participas en el Festival de Aviñón, tienes toda, bueno, incluso eres One Woman Show en un programa que realizaste también, tú sola pasas a la prensa y ahí también se ve tu compromiso en Ciné Hebdo con el dibujante Ciné, un disidente desde el principio, y en Ciné Femme aussi también, y continúas haciendo ensayo como todos los hombres, tous les hommes sont égaux, même les femmes. Continúas dentro de tu trayectoria con el compromiso feminista, pero un feminista de tipo humanista, siendo al mismo tiempo pacifista, ecologista, incluso con ese compromiso llevado ya a la lucha y con ese título de Chien de Garde, tomando el compromiso contra el sexismo, en defensa de las mujeres políticas, de las mujeres que tienen algo que decir en el mundo y que son denigradas por el solo hecho de ser mujeres. A un hombre, a un político hombre se le permite ser imbécil, pero a una mujer no se le permite absolutamente nada, ¿no? Es un poco lo que hay detrás de esa asociación que creasteis para defender con ese compromiso político. Pero digamos que en el encuentro de esta tarde lo que más nos interesa a nosotros es este ciclo de novelas que inicias en 2006, porque eso encaja perfectamente dentro de nuestro programa Escribir el exilio. Y esas 5 novelas a partir de 2006 yo creo que crean en ti una especie, bueno, refuerzan esa especie de cordón umbilical que tenías con ese primer país. Porque tú ya estás en otro país, mejor dicho, estás en 2 países. Físicamente estás en uno, pero emocionalmente en un país que es Francia, evidentemente, ese cordón umbilical te une con España y estás en un tercer país emocional que es el exilio. Y a partir de ese, o sea, ese exilio hace que escribas una, bueno, que empieces por una novela, L'exil et mon pays, que continúa la saga. Y yo quería empezar, quería centrarme sobre palabras de lengua, identidad, diferencia, exclusión, pero antes quería hacerte la primera pregunta de este encuentro. Estas 5 novelas para mí forman una saga, es como una especie de crónica familiar. Yo pienso que en esa crónica familiar hay huecos, pero que bueno, de eso podemos hablar justo al final del encuentro. Pero lo considero como una crónica familiar. ¿Tú lo definirías así también? ¿Lo pensaste como esa crónica de esa familia Alcalá? Hola, primero quiero saludaros a todos, decir lo que me alegra este encuentro y lo contenta que estoy de estar aquí. Vamos a ver, es una crónica familiar, sí, pero es una novela.
O sea, que yo lo que quería desde el principio era ponerlo en el territorio de la ficción, ¿no? Ficcionizarlo por precisamente garantizarme más libertad de movimiento. Pero la cosa es que yo quería escribir esta historia, pues como, ¿cómo decirte? Describiendo un detalle de la historia general de lo que ha sido la historia de España de la segunda mitad del siglo XX, pues era describiendo una diminuta familia entre tantas, tratar de una cosa universal, de un tema universal, que más allá hasta de España, que es hablar del exilio, o sea, de todos aquellos que en un momento o en otro de la historia tienen que saltar fuera de su país, de donde se han sentido siempre a gusto y en su sitio, para irse a la aventura de otro lugar donde puedan sobrevivir, ¿no? Entonces eso, claro, nos ha pasado a nosotros los españoles, pero le pasa a mucha otra gente en el mundo. Creo que son 200 millones de personas, por lo menos, los que hoy en día están en ese vago territorio que es el exilio. Entonces, esa es la idea de base, ¿no? Claro, me he basado en mi propia historia porque es la que me viene más cerca, la que mejor conozco, y he empezado por mí misma antes de atacarme a mi padre, y después, claro, tendré también que tratar de mi madre, porque todas esas, siempre me ha parecido totalmente fascinante la generación de mis padres, aquellos que eran adolescentes durante la guerra y que aprendieron a ser lo que fueron en esa época tan violenta y revuelta, y cómo eso, hay dos posibilidades, ¿eh? Un acontecimiento de esa índole o hace de ti una persona peor que todo o hace de ti una persona mejor que todo. Y he tenido la suerte de dar con una generación de gente que me han parecido a todos. Hablo de mis padres, pero también hablo de mis tíos, también hablo de muchos amigos, que todos podrían ser una especie de ejemplo de lo que es lo que debería de ser un ser humano, ¿no? Unos valores, Entonces me parecía muy importante hablar de esto. Por eso me lancé, por esa experiencia tan particular de lo que puede ser empezar como una derrota y desarrollarse como una victoria. Muy bien, sobre esos valores vamos a hablar después, pero ahora ya lo has evocado, empiezas por ti misma. Entonces, yo otra cosa de la que quería hablar era sobre la secuencia temporal de las 5 novelas, ¿no? Esa secuencia temporal, hay dos en la que eres tú, la niña en esa ciudad de Francia, la niña que entra en el colegio. Después hay un salto muy grande que es a la madre, mamá, y luego ya las dos últimas, Je mourrai une autre fois o Je peux me passer de l'aube, donde abordas el personaje del padre, Gelín o Ángel, y de ahí cubres desde el 31 hasta los años 40, con, digamos, ese salto después de la tercera novela. ¿Ahí había un plan en esa secuenciación temporal, por tu parte? Una premeditación. No lo sé. La totalidad de la obra no, porque todavía no la he terminado, claro, lo estoy haciendo todavía. De cómo, después no, después ha sido las circunstancias. O sea, yo empecé a escribir cuando ya me sentí libre para escribirlo. Después de haber escrito 2 novelas que no tenían nada que ver, ya me lancé a escribir una novela que es una aventura, porque es la cosa que te da más libertad en este mundo, es escribir una ficción. Puedes hacer lo que quieres. Puedes crear personajes, destruirlos, puedes hacer lo que quieres. Y eso me daba una especie de vértigo. Entonces empecé contando algo muy familiar para que me fuera más fácil, ¿no? Y así he seguido más o menos. Yo cuando escribí Mamá, lo escribí porque acababa de morir mi madre y yo ya estaba escribiendo la historia de mi padre, pero en ese momento preciso yo no podía escribir otra cosa que lo que escribí. Aquello tenía que salir, ¿no? Entonces es por decirte que todo ha sido más bien, he ido más donde me va llevando el viento de mi propia vida, entonces escribo una cosa que corresponde con lo que estoy viviendo en ese momento. O sea que no he podido respetar, ni he tenido ganas de respetar cronología.
he escrito a medida que lo podía ir haciendo. Muy bien. Has dicho antes, yo había escrito 2 novelas y después empecé a escribir, es como si ese fuera ya, digamos, L'Exil et mon pays sería la obra fundacional. Sí, y es sí. que me recuerda algo que el otro día me contaba Serge Mestre en otro encuentro que tuvimos y que está colgado en la página del instituto, que dice, yo entonces escribía novelas francesas. Claro, él era del Nouveau Roman. Dice, escribía novelas francesas, dice, hasta que sentí el deseo digamos, de escribir Les plages du silence, que es también la búsqueda del padre, un poco parecido. O sea, que yo creo que hay un paralelismo que se repite en algunos de los escritores de tu generación que tienen esas raíces españolas. Y ahora quiero añadir una cosa, que hubiera sido, la experiencia hubiera sido ido hasta el final si hubiera escrito esto en español, pero lo he escrito en francés. Y muy a menudo me preguntan que por qué no escribo en español. Y me lo he pensado porque claro, es una cuestión que yo también me he planteado, ¿no? Porque podría escribir en español, aunque lo traduzca después al francés otra persona. Y creo que el español me pilla demasiado cerca, que se acerca demasiado al hueso, ¿no? Que mientras estoy con el francés tengo una distancia con lo que escribo. Si empiezo a escribir en español me voy a poner demasiado sentimental, creo que me voy a escribir llorando, ¿no? Algo por el estilo. Entonces no me he atrevido todavía. A lo mejor un día lo haré, todavía no lo sé, pero desde luego todavía no me he atrevido a quitar la última protección, como te quitas un esparadrapo, ¿no? Que sería el idioma francés, que me pilla más como, viene más del cerebro, cuando el español me viene más de la caja torácica, vamos a decir. Que has buscado ahí un cierto distanciamiento, sí. Porque precisamente esto viene muy bien porque yo quería abordar ya la idea de la lengua y de la identidad, que aparecen ya en tu novela L'Exil et mon pays. No te ve. No se ve. Sí. Bueno, alguien nos está... Bueno, yo creo que... Bueno, continúo. Quiero decir que en L'Exil et mon pays abordas ya precisamente esa idea, hablas de la lengua, hablas de la diferencia, hablas de la identidad y también aparece por ahí la idea de la exclusión. Yo quería preguntarte sobre la lengua, pero has respondido ya perfectamente en la pregunta anterior. Pero tú sentías en ese momento de esa niña de 8 años, esa niña sentía la lengua como esa exclusión y hacía esa diferencia entre la langue domestique, la langue de dehors. Bueno, aquí hay varios niveles de contestación, porque primero está el hecho de que yo cuando era muy pequeña, como hablábamos español en casa, si en mi casa le hablábamos en francés a mis padres, no contestaban. Se quedaban así como esperando hasta que ya nos pasábamos al español. Eso era una cosa. Después fuera, pues hablábamos francés normalmente, ¿no? Pero yo, claro, durante mucho tiempo yo me creía que esto era igual para todo el mundo. Yo no sabía que éramos los únicos que hablábamos español en casa. Yo creía que toda la gente que veía por la calle, mis amigas del cole y todo eso, pues hacían lo mismo. El día que me di cuenta, porque fui a casa de una amiga y su mamá me habló en francés dentro de la casa, pues rompí a llorar, porque me pareció aquello brutísimo, me pareció una cosa hostil, ¿no? Nada cariñosa. Eso por decir que eso es lo primero, que no tomas conciencia enseguida. Después, cuando te vas dando cuenta del mundo, después empiezas a sentir que tus padres son diferentes de los demás. ¿Por qué? Porque hablan español en casa primero, pero después porque cuando hablan francés tienen un acento. Y ese acento los señala como diferentes y entonces te empieza a sentirte un poco incómodo porque los niños, lo que quieren los niños son ser iguales a los demás, no quieren diferencias de los otros niños. Y entonces ahí es cuando empiezas a tener ese sentimiento tan familiar de todos los hijos de extranjeros, que es que
te dan vergüenza tus padres por la manera con que se expresan y en el segundo siguiente, porque les tienes un cariño inmenso, entonces te da vergüenza haber tenido vergüenza, ¿no? Ese sentimiento doble, esa ida y vuelta de la vergüenza es una cosa que todos los que hemos crecido en otro país que el de nuestros padres lo hemos sentido en un momento o en otro. Y también, claro, yo he crecido en una época en que España todavía era una dictadura. Era un país pues, que no sonaba nunca nada prestigioso para nada. Una vez que habías salido de descubrir América, y eso que todavía nos trataban de bárbaros asesinos, pero no salía nada que pudiera valorar el hecho de ser español. Ser español era menos que ser francés. O sea, Francia estaba aquí arriba y España estaba por debajo. Eso era una cosa que se sentía en cuanto la gente te miraba o decía, ¿cómo? Alonso. Ah, Alonso, eso italiano, portugués, español. O sea, ya empezaban a decir los países de abajo los que... Entonces, si en esto hay un sentimiento de exclusión, viene de ahí, ¿no? Pero tiene gracia porque cuando estás en tu casa, tú sabes, tú te das cuenta de quién son tus padres, tú te das cuenta de que son gente que vale mucho, ¿no? Entonces te da como una especie de sentimiento de desafío, de decir a la gente, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Algo no te gusta? Pero en fin, lo llevas dentro como algo que te hiere, ¿no? Que te duele. Aunque después, entonces claro, después pasa lo que ocurre después es que vas a España con tu mamá, porque tu papá no puede ir vas a España con tu madre y te das cuenta que entonces ella no tiene acento. Allí ella está en su ambiente y los que tenemos acento éramos mis hermanos y yo. Y entonces eso se da media vuelta, ¿no? Vosotros que habíais pasado por esa máquina a integrar de la que habla la niña, que es la escuela gratuita, laica y republicana. Sí, eso. Perdonad, voy a tener que dejaros para continuar con otra actividad. Un placer oírte, Isabel, y conectaré en YouTube para verlo entero después. Vale, hasta luego. Gracias, embajador. Gracias. Bueno, no, por eso decía que, bueno, y en ese momento surge, empieza en ti la rebeldía que se ve ya un poco más en Fille de Rouge. Sí. Es como una afirmación. Sí. O sea, dice, bueno, estoy en un país que es el exilio, tengo una lengua del exilio, tengo una lengua de fuera, pero, digamos, en Fille de Rouge ya es una toma de posición. Y ahí también hablas de exclusión, pero hablas de una segunda exclusión. Ya no es la exclusión esa de la diferencia de la lengua, el hecho de ser extranjero, la agresión de la lengua en la casa de tu amiga, sino que ahí ya tomas una posición de clase. Hay una exclusión de clase, porque ya eres diferente por ser hija de rojo e hija de obrero. ¿no? Sí. Esa ya es, ahí empieza ya la construcción de la identidad, ¿no? Sí, es una cosa muy especial porque a medida que te vas dando cuenta que ser española es tener algo más que los demás, no algo menos, sino algo más, porque tienes precisamente dos lenguas, dos culturas, dos países, etcétera, etcétera. Y entonces llegas claro, en una ciudad pequeña, una ciudad de muy pequeñita burguesía, y claro, mientras la gente pues se afirma su superioridad, sus jerarquías sociales, pues con detalles muy pequeñitos, porque ahí no hay ni aristócratas ni nada de eso, hay gente hay tenderos, comerciantes, y entonces en el liceo al que llego, pues lo primero que te preguntan es el oficio de tu padre, y tú sabes que tu padre es un obrero en una fábrica porque cuando llegaba un español como refugiado político en la Francia de los años 50, no se le daba más por elegir que obrero en la metalurgia o obrero agrícola, ¿no? Entonces, pues eso, yo no le veía dónde estaba el problema ni la vergüenza, pero aprendí a saberlo de que eso hacía que las otras chicas, la que su padre era notario o farmacéutico, se consideraban como superiores, ¿no? Y entonces, como claro, yo estoy en una casa donde todo lo que es injusticia, todo lo que es opresión, todo eso es una cosa que la tenemos muy mal vista y estamos en un ambiente así bastante politizado, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente que eso va a crear rebelión, ¿qué otra cosa puede crear? Rebelión y decirse que algún día
habrá revancha, ¿no? Algo así. En esta misma novela alguien dice de esta novela, Fille de Rouge, que es una novela de filiación. Sí. Y ahí hay algo que surge mucho en mujeres de tu generación y en mujeres del exilio, ¿no? Que es la saga de las mujeres de la familia. Sí. Porque ahí está Ana, que es la pequeña. Y todas son mujeres fuertes. Está Ana, que es la pequeña, pero que empieza ya su rebeldía, evidentemente, y es la que cuenta la historia. Libertad, que es la madre, y Virtudes. Y eso te sirve para ir bastante más atrás, digamos, en la historia con mayúscula, ¿no? Porque vas a la España franquista, pero vas también a la España republicana. Sí. O sea, de libertad paseando de la mano de tu madre, y tú paseando de la mano de... Ana paseando de la mano de Libertad, ¿no? Sí, sí, son tres generaciones de mujeres que se me ocurrió un día que además de que siempre hemos sido una familia de rojos, claro, porque eso que empezó siendo como una especie de insulto por parte de los franquistas, pues se convirtió en una especie de identidad, rojos y a mucha honra. Pero un día también me di cuenta de que rojos, que es ese color que viene del otro campo, que es esa palabra que define el color de la sangre de la guerra, la sangre de la muerte. Y un día me di cuenta de que nosotras las mujeres tenemos otra sangre, que es la sangre de las mujeres, la sangre de la vida, la sangre menstrual, esa sangre que nos viene como un ciclo de vida, y entonces que prefería yo siempre identificarme no a la sangre de la muerte, no a la sangre de las heridas, sino a la sangre de la vida, a la sangre que tu madre te lega, ¿sí? Sí. Que ella misma la tiene de su propia madre. Entonces, por eso están los tres momentos de la pubertad de las generaciones de mujeres, en momentos muy diferentes de la historia, pero que a cada vez reciben esa herencia de su madre, que les dice, pues tú también ahora puedes transmitir la vida. Me parecía una idea más bonita que transmitir la sangre de la muerte de los edificios de los héroes de las guerras, los muertos de las guerras y todo eso. Me parecía más bonito y más lleno de esperanza y más simbólico de lo que han sido las mujeres de la República, las mujeres republicanas, que eran un personaje de mujer que eran totalmente con lo contrario de la mujer franquista, tal y como la impusieron. Las mujeres libres que trabajaban, que amaban, que aunque haya sido España siempre un país muy tradicionalmente machista, no hay por qué negarlo, porque es así, es una tradición así muy masculina, pero esas mujeres sabían imponerse, sabían luchar, sabían afirmarse de una manera que es afirmarse con su propia vida, ¿no? Aunque no manifestaran, aunque no escribieran manifiestos y todo eso, pero ellas en la manera de vivir su vida y de llevarla, pues se encontraron en posición de mujeres libres y mujeres que deciden por sí mismas. Y después en el exilio, pues han sido las mujeres las que han sujetado todo el edificio. ¿Por qué? Porque un hombre derrotado es un hombre que ha perdido su virilidad. Simbólicamente es derrotado, él ha perdido. Él ya no es exactamente un hombre. Entonces, ¿quién le está convenciendo día tras día de que sí es un hombre porque es su hombre? Esas son las mujeres las que lo han hecho. Esas son las mujeres del exilio, ¿sabes? Y como también han sujetado a los hijos, pues están las familias republicanas, es una estructura cuya pieza maestra es la madre. Y esa pieza maestra es mamá. Por eso esa novela y esa fascinación por la madre, que, bueno, yo veo ahí que tiene mucho que ver en tu toma de posición política, de tu toma de posición feminista, la lucha contra la injusticia, todo eso que reflejas en esa novela que escribes justo en el momento de la muerte de tu madre, cortando lo que estabas escribiendo en ese momento, ¿no? Sí, exactamente. Sí, mi madre ha sido una mujer que, claro, si hubieras nacido en otra época, si hubiera tenido otras posibilidades, hubiera sido lo que ha sido, una gran mujer, pero que lo podría haber expresado
de otra manera. Era una mujer muy audaz, muy creativa y he aprendido, mientras más pasa el tiempo, más la admiro, ¿no? Porque más entiendo lo que ella ha hecho, cómo se ha comportado en toda su vida. Entonces, pues sí, fascinación y sí. Era ese pilar familiar, pero al mismo tiempo sostén de todo el edificio, que entraría con esas mujeres de las que hablábamos hace un momento, de María Casares, de Maruja Mallo, Clara Campoamor, todas esas mujeres que hicieron que la República Española fuera uno de los primeros gobiernos europeos que hizo una ley de igualdad y que consiguió el voto para la mujer. O sea que... Claro. Yo ya valoraba mucho la República Española porque he crecido en una familia que valoraba mucho la República Española. Pero es que después, para escribir las novelas sobre mi padre, me he tenido que informar mucho, porque una cosa es escribir sobre tu propia vida, ya sabes que no te puedes equivocar, pero cuando empiezas a manejar cosas más históricas, hechos históricos, entonces he empezado a ir a ver más cerca y me he quedado fascinada por lo que ha conseguido hacer la República en tan poco tiempo. Particularmente acerca de las mujeres, ¿no? Pero no solamente, acerca también de los prisioneros de las cárceles, de la separación de la Iglesia del Estado, en fin, muchas cosas que hacían de España un país hipermoderno, un país que adelantaba a los otros países de Europa. Y cómo se quedó detenida en su movimiento hasta que han tenido que pasar más de en fin, muchos años, más de 40 y muchos más que eso, antes de volver a encontrar el nivel que había en esa España de los años 20 y de los años 20, que era en términos culturales, en términos políticos, en fin, un país científicos, un país muy adelantado, unas élites muy adelantadas, que todas desaparecieron con la guerra. Y bueno, claro, desaparecieron por esa gran catástrofe, ese desgarro, eso de la déchirure, que es el título de el nombre de esa estela que hace unos años se colocó en la tumba de Manuel Azaña en Montauban, precisamente. O sea, esa ruptura que se produce al final de la guerra. Esa ruptura en la... ¿Querías decir algo? Quiero decir que, si que los españoles no tienen conciencia, bastante conciencia de lo que fue la República, porque si tuvieran más conciencia de eso, estarían tan orgullosos que muchas cuestiones que quedan pendientes en España se resolverían por sí mismas, porque fue una gran época y los españoles no lo saben, no lo saben. Una gran época en muy poco tiempo y bueno, luego tuvimos todos esos años que es lo que cuentas en las dos últimas novelas por el momento de esta saga familiar, que es la de Je mourrai une autre fois y Je peux me passer de l'aube. O sea, donde ya abordas el tema del padre. O sea, ya es Gelín, Ángel, y hay, pues son como dos partes, ¿no? Las ansias de libertad, la amistad, digamos, la efervescencia de la juventud, la fraternidad, la humanidad, el compromiso y la derrota, retirada, campo, la vuelta, la oscuridad franquista. Es ya un poco la parte de la represión total, ¿no? Sí. En las que cuentas, digamos, yo veo ahí en esta parte de la crónica que tratas temas muy graves, tratas de tragedias, tratas de dolor, tratas de muchas cosas, pero yo veo ahí en eso que tú le das a todo eso un toque de humor. No sé, es eso que Philippe Bouvard encontró en ti allá por los años 90. ¿Ya? ¿Es eso? Sí,
pero es que eso también me viene directamente de mis padres, ¿no? Porque han conseguido, porque también yo he tardado muchos años en entender lo trágico que era todo eso, porque ellos siempre hablaban, siempre conseguían bromear con las cosas, con ese sentido del humor particular de los pueblos que sufren, ¿no? Con esa distancia y ese humor que hace que, bueno, pues que no te desesperas completamente, sino que encima te ríes. Y eso me viene de, pues no me lo he inventado, eso es lo que hacían mis padres. Por eso digo que mientras más pasa el tiempo y más los admiro, ¿no? Por haber sabido tomarse las cosas así, porque es que si no te las tomas así, no lo puedes aguantar, es imposible. Pero yo tomé conciencia de lo trágico de la cosa con el tiempo, poquito a poco, porque no me daba demasiado cuenta porque ellos siempre parecían gente muy alegre y muy, muy optimista, así que... Yo creo que está muy bien introducir ese toque de humor, también, y luego esa esperanza que queda ahí. Y también hay otra cosa que quiero decir, que yo he crecido en un país, Francia, de esa época, en el que cuando se hablaba de España, se hablaba de drama. Sol y sombra, tragedia, las flamencas así muy serias y todo. Y cuando sabes lo alegre que es la gente en España, la fiesta permanente, eso ahora la gente lo sabe, pero en aquellos entonces no. Abrías tu libro de clase de español y era eso. Sol y sombra, sangre, hambre, en fin, todo eso era una cosa. Entonces, no correspondía en absoluto con mi experiencia de España, que me parecía todo lo contrario, ¿no? La capacidad que tienen los españoles a convertirlo todo en guasa y en humor es una cosa que hay que utilizarla, ¿no? Es que esos libros tenían demasiado tricornio y, bueno, todas las tragedias de Lorca, toda la oscuridad franquista aparecían ahí. Cuando se hablaba de literatura, pues era lo más trágico, era lo español. Sí, es verdad. Y bueno, otra cosa que a mí me llama mucho la atención, o sea, de cómo has conseguido, bueno, creo que el hecho de hacer ficción permite que tú creas unos personajes. Son unos personajes que tienen una base real, pero esos personajes tienen una vida cotidiana, hacen cosas, se visten de diferente forma. O sea, no haces una crónica seca, histórica, sino que le das un toque de humanidad que a mí me parece magnífico y que es una forma extraordinaria de colmar, digamos, todos esos huecos que nos va dejando la historia con H mayúscula. Sí. O sea, eso es algo totalmente, como diría yo, asumido por ti y proyectado cuando empiezas a escribir, ¿no? Sí, escribir sobre este tema es tener una especie de esqueleto histórico y ponerle carne. Hay que ponerle carne, tienes que tener personajes que existen, que tienen su sensibilidad, que tienen sus costumbres, sus defectos, en fin, todo eso, lo que hace un ser humano. No puedes solamente contar hechos a secas, no, le tienes que poner, y claro, por eso hay que pasar a la ficción. Yo no puedo decir que el personaje inspirado por mi padre, yo no sé lo que hizo mi padre el día en el año, bueno, algunas fechas sí que tengo, pero queda mucho hueco sin rellenar, entonces lo transformo en un personaje de ficción y ya soy libre de decir que tal día estuvo comiendo lentejas o un bocadillo de chorizo con uno que le tenía que alquilar un piso o cosas así, que me las tengo que ir inventando para que exista el personaje. Lo que es real es la personalidad del personaje, pero después, claro, lo das a entender contando los detalles de lo que es una vida, que no son solamente momentos de gloria, sino el cotidiano, las cositas de todos los días. Bueno, y esos huecos, bueno, yo quisiera decir a Eduardo, que está por ahí en la técnica, que si nos puede pasar alguna pregunta que haya llegado al chat, pero antes pues quería preguntarte un poco sobre lo que estás haciendo en este momento, si estás tratando de colmar, digamos, esa secuencia temporal que iniciaste hace muchos años, en el siglo XX, que llega hasta el siglo XXI, que nos cuentes un poco de esos proyectos.
Bueno, ahora mismo, en el momento en que te estoy hablando, estoy terminando un libro que no tiene nada que ver, que es otro ensayo del tipo de los primeros, ¿no? Pero lo que me queda por escribir, y queda mucho por escribir, va a ser la historia de mis padres, de cómo se conocieron en Madrid y cuál fue su aventura, porque la aventura de mis padres en el Madrid de la posguerra vale la pena que se cuente. Es que un novelista que tiene esa historia y no la escribe, no, es imperdonable, porque es en sí ya es una novela. O sea que va a haber poco, bueno, sí, va a haber mucho trabajo de ambientamiento, ¿no? Porque es una época que no he conocido. Pero los hechos, los que conozco, por lo menos, que no lo conozco todo, ni mucho menos, ya tiene suficientemente elementos para separar, o sea, el final de Je peux me passer de l'aube hasta el principio del Exil en mon pays, esa época queda por escribir. Y después, claro, queda por escribir también la época de mi propia adolescencia y la vida en el exilio, cómo gestionan la generación de mis padres, los que llegaron a Francia desde España y que finalmente nunca volvieron, que organizaron toda su vida pensando en el día que volverían, que volvieron para las vacaciones todos los años, pero que nunca volvieron a vivir allí. Cuando también está el ejemplo de muchos españoles que estuvieron aquí muchos años y en noviembre del 70, bueno, en cuanto ocurrió lo que estaban esperando desde hace años, se fueron inmediatamente a España otra vez, ¿no? Entonces, eso es una cosa que mis padres nunca hicieron y eso también me parece interesante. Que nunca acabas siendo ciudadano real, total del país al que has llegado, porque sigues siendo un extranjero aunque tengas papeles franceses, pero has dejado de ser un ciudadano del país del que viniste porque han pasado demasiados años y ya no reconoces realmente tu país. Eso también es un tema que me parece muy interesante. Es también un poco trágico, ¿no? Eso del haber perdido ese tren de la historia, haber perdido ese país. Sí. Pero bueno, había otra ilusión y ahora yo recuerdo lo que me decía precisamente un viejo guerrillero español en Toulouse, evocando el año 76 y decía, en el 76 liberamos la Casa de España. La Casa de España, el 31 de la Rue de Chalet, que actualmente es el Instituto Cervantes. Sí. También tiene gracia. Sí. Yo no sé, yo creo que deberíamos dar la palabra a alguien, si Eduardo, sí, o seguimos. Tenemos algunas preguntas, si quieres las puedo lanzar y ya continuáis. Hay una interesante. ¿Cuál es la relación, según tu construcción, Isabel, cuál es la relación entre el exilio y la emigración? La pregunta dice, según tu experiencia, seguro que usted contactó incluso en el colegio con hijos de familias de esa otra emigración, que al final fue otra forma de exilio económico. Claro que sí. Claro que sí. Había, pues, en realidad, si hablo de los españoles en Francia, si hablo de la diáspora, entonces hubo dos épocas grandes de emigración de españoles hacia Francia, que fue inmediatamente después de la guerra, estamos en el 39 y 500.000 españoles pasan la frontera, que se dice pronto. O sea, una cosa que vas al sur de Francia hoy en día y te encuentras con nombres españoles por doquier. Hay españoles por todo. Y esos fueron los que más arraigados están. Después, en los años 60, llegaron pues los económicos, que claro, llegaban por motivos económicos. Por lo cual, los que estaban antes por motivos políticos los miraban así un poco como diciendo los económicos, ¿no? Como si fuera menos legítimo el motivo del exilio. Y en el medio de todo eso, en los años 50, llegaron, pero individualmente, aquellos que salieron huyendo de la represión ya del franquismo, no por la guerra, sino por lo que siguió la guerra. Y esos eran muy minoritarios, muy aislados, esos eran mis padres, se les decía un sitio donde tenían que vivir, no se les dejaba elegir ni su oficio ni su residencia, eso era impuesto, ¿no? Entonces, claro, no había esas comunidades que ha habido en otros sitios de españoles. Mis padres eran gente más bien aislada y aunque hubieran unos cuantos españoles en Auxerre, que los recuerdo muy bien, y puedo saludar al pasar a la familia Rodríguez de Auxerre, pues
eran tres familias diferentes, vamos a decir, y no comunicábamos demasiado, pero era ¿cómo decir? Nunca llegó a ser una comunidad España. Los españoles se disuelven donde llegan. Ya al cabo de varios años ya no se sabe que son españoles. Eso es la manera con que yo lo he visto. Mis padres eran de los que mantenían muy a raya la identidad española, pero no era forzosamente eso lo que hacía la gente. No sé si he contestado a la pregunta. Pues yo creo que sí. Tenemos otra también de David Ferrer, que está entre nosotros, de Actualité Edición, y te pregunta si conoces dramaturgos o dramaturgas de hoy en día que escriban sobre el exilio visto desde hoy y desde España. Esta pregunta también sería extensible a Domingo o David, si quieres participar, si tú tienes alguna pista. Voy a tener que contestar que no conozco particularmente, no creo. Conozco, para mí la escritora que más conozco ahora, que es Almudena Grandes, que está escribiendo muchísimo sobre la historia de España, pero dentro de España. Pero si no de la diáspora española, pues no tengo idea particular de quién ha escrito más cosas. Lo que sé es que cuando voy viajando por Francia para salones del libro y encuentros con público y tal, entonces sí que encuentro mucha gente que tenemos todos la misma historia, ¿no? Los padres españoles, el acento, las dificultades de integración y todo eso. Y entonces sí que son encuentros muy entusiastas, pero no conozco particularmente dramaturgos o obras así que sean particularmente como tema el exilio. No. Si me puedo permitir. Yo quisiera añadir a esto que precisamente una de las novelas de Isabel Alonso, la de Je mourrai une autre fois, tiene ya una adaptación al teatro por Manon Rony, que esperamos presentar pronto en el Instituto Cervantes. Sí. Bueno, no es en su concepción una obra dramática, pero Manon Rony, una joven actriz y dramaturga, ha hecho una versión dramática. O sea que esperamos que pronto la podamos ver aquí. Que cuando se acabe el confinamiento y todo eso podamos seguir trabajando sobre el proyecto, sí. Evidentemente. Justo. Muy bien. David, ¿querías decir algo? Sí, no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas. Muy feliz de veros en la pantalla. Isabel, pues hay bastante dramaturgos hoy en día que viven en España, ¿no? Que escriben o intentan escribir para el teatro en el espejito, digamos, de lo que ellos puedan investigar desde España y desde la actualidad, ¿no? Es una corriente que estoy identificando precisamente, no sé si te acuerdas, nos conocimos en la última presentación. Me acuerdo perfectamente, sí. Y entonces, pues en algún momento sería bueno, interesante, si quieres que charlemos y que te pueda comunicar textos y textos importantes. Uno acaba de ganar un premio europeo que hemos dado con una red de traducción teatral. Pues eso, hay una especie de autoficción también que se está generando como dramaturgia específica sobre el exilio español, no en Francia en concreto, ¿no? Sí. Y creo que podría ser interesante si te apetece que lo compartamos. Sí. Muy interesante, porque además hay una característica del exilio español y que es la ultravaloración de la cultura. Es una cosa que es muy particular de esta inmigración, si la comparo con otras que he podido codearme con otra gente y todo, pero la valoración extrema de todo lo que es cultural, y entonces, claro, que yo no lo conozca no quiere decir que no existe, porque es verdad que no es un tema que haya explorado particularmente. Me encantaría, claro. Sí, porque realmente me di cuenta que la memoria como material casi se convirtió hace 10 años, 15 años no más, en el espacio teatral madrileño, es cierto, más que nada, como un espacio para investigar desde la dramaturgia y su actualidad, ¿no? Y me está llamando la atención porque
dramaturgos muy jóvenes, ¿no? O sea, que están ahora empezando a escribir, empiezan a escribir desde esta temática, que es la temática de sus abuelos, ¿no? Casi, ¿no? Y no lo tratan solamente como temática, sino como espacio teatral en sí, ¿no? Sobre la cuestión del idioma, del lenguaje, de los lenguajes, en fin, todo lo que hace el teatro. Así que cuando queráis... Es muy interesante. Yo lo creo. En Toulouse también ha surgido últimamente algunos jóvenes que están haciendo cosas interesantes y desde los años 50, hubo una gran actividad teatral. Lo que pasa es que había más representación teatral que creación teatral, aunque hay cosas interesantísimas que es difícil encontrar, pero por ejemplo hay una versión del Don Juan Tenorio que es el Don Juan Tenorio el Refugiado, que es escrita por un valenciano, Mateu, que era un hombre con una capacidad para versificación impresionante, tenía una facilidad, era albañil, era albañil, pero escribió una versión del Tenorio que es Don Juan Tenorio el Refugiado. Con la O, sin la D. O sea que, y en esa época, bueno, pues Martín Elizondo, Juan Montiel, o sea, es gente que hacen mucho teatro, los amigos del teatro español en Toulouse, pero es más dedicado a la representación, porque era también una de las funciones del exilio. Como surgen librerías, la librería española, antes de ser en París, estaba en Toulouse. Sí, estaba en Toulouse. Claro, Josep Salvador, antes que Soriano, monta la librería de ediciones españolas y una de las funciones de los que tenían, de los más instruidos del exilio, era mantener, digamos, ese objetivo de la República, que era mantener la escuela pública, y la escuela pública se hacía con eso, pues haciendo... Yo conservo la edición del Romancero Gitano del año 46, que es una edición completamente pirata, evidentemente, como tenía que ser en esos años, y que estaba hecha simplemente para uso de los republicanos, para instruir a las nuevas generaciones y también para instruir a los que habían salido sin formación, porque había muchos. Claro. Claro. En la zona del sur de Francia había mucho exiliado, que eran exiliados de capas muy desfavorecidas. Sí, claro. O sea, porque los grandes intelectuales, la mayor parte de ellos se van a América, evidentemente. Sí. Claro. Te preguntan también, por ejemplo, si de manera global, después de todo lo que nos has contado, consideras una suerte poder participar de dos culturas y de dos idiomas cercanos. O sea, si lo consideras de manera positiva al final. Lo considero de manera súper positiva. Ya lo he dicho muchas veces, que para mí es la vida en pantalla ancha, es la vida con 2 veces más posibilidades. Además, cuando aprendes a hablar 2 idiomas al mismo tiempo, cuando eres un bilingüe de estos naturales, porque lo aprendes todo al mismo tiempo, después no te cuesta ningún trabajo. Todos mis hermanos, mis sobrinos, todos son trilingües, todos hablamos español, francés e inglés. Y porque somos así políglotas, porque nos viene natural de expresarse en varios idiomas, ¿no? Y lo considero, claro, como un ensanche de la vida, como un ensanche de todas las posibilidades. Y aunque haya sido difícil en muchas épocas, cuando eres niño, que todavía no tienes las cosas muy claras y todo eso, haya podido ser difícil, pero desde muy pronto me di cuenta hasta cuál punto era un privilegio total tener 2 países y no uno. Igual que como tener 2 padres en vez de uno, es igual. O sea, es una cosa que te hace la vida, no sé, te hace una base particularmente ancha, y claro que me alegro muchísimo. Me encanta ser española y me encanta ser francesa.
Y eso de crecer con dos literaturas, dos literaturas, dos culturas. Todo en doble. Yo hay novelas que las he leído, novelas francesas que las he leído en español, novelas españolas que las he leído en francés y cosas así. O sea, en una especie de ping-pong general entre los dos idiomas. Y igual con las películas, la versión original o la versión subtitulada, en fin, es eso, es tener, poder prescindir de subtítulos en un montón de circunstancias de la vida, aunque no sea en el cine. O sea, hay un montón de cosas que las entiendes porque te has acostumbrado desde pequeñito a saber que siempre hay por lo menos dos maneras de decir las cosas. O sea, por lo menos dos palabras, por lo menos dos puntos de vista. Eso te enseña que los demás tienen un punto de vista legítimo. No puedes ser una persona cerrada de mollera cuando sabes que hay por lo menos otra manera de decir. O sea, la alteridad, si creces dentro de la alteridad, no puedes ser una persona cerrada a los demás, porque tú misma eres una persona doble, ¿no? Entonces, claro que me alegro muchísimo. Ha sido mucho más difícil para mis padres que para nosotros, que hemos crecido en su albergue, protegidos por ellos, pero con todas las posibilidades. Una suerte, sí, seguro. También querríamos saber también cómo era tu reacción cuando viajabas a España, quizás de adolescente, después de esa información que tú nos has descrito, que recibías del contexto exterior, en este caso francés, esa visión un poco dramatizada de Sol y Sombra. ¿Cuál era tu reacción cuando ves esa otra? Sí que estamos dando por hecho que percibes diferente de lo que has aprendido. Bueno, yo primero llegué a España por primera vez en mi vida con 9 años, hablando un español perfectamente correcto, pero con un acentazo francés que la gente se quedaba perpleja, porque yo hablaba de esta manera, yo no hablaba de otra, yo decía la CRS a la francesa, en fin, hablaba así, ¿no? Entonces la gente se nos quedaba mirando a mí y a mis hermanos diciendo, ¿y vosotros de dónde sois? Eso era lo primero, ¿no? Que éramos nosotros los que teníamos el acento. Después llegar a España, pues fue eso, darme cuenta, pero eso yo ya lo sabía porque vivía con mis padres, de que los españoles eran muy alegres y que yo llegué a la dictadura pensando que a lo mejor la gente estaba muy triste por las calles y todo eso, pero no, la gente estaba muy alegre, había un ambiente formidable. Entonces después lo que era muy especial para nosotros es que, claro, mis padres me habían dicho que cuidado con no hablar demasiado, con no hablar de religión, con no hablar de cosas así. Mi madre nos tenía muy amaestrados en saber que no había en España la libertad a la que estábamos acostumbrados en Francia, donde en Francia dices lo que quieres, cuando quieres, como quieres, y a nadie le importa. No era igual en España. Había una especie de conciencia de que, bueno, delante de la portera no se habla, o sea, la gente te puede oír y eso no hay que hacerlo. Eso fue una cosa muy específica. Ya sabíamos que mi padre era un refugiado político que había tenido que huir de España porque si no, no hubiera sobrevivido. Así que nos hacía prudentes, ¿no? Es una experiencia muy, muy particular para un niño pequeño. Pero así lo tomábamos así como natural y veíamos la tele española de aquellos años, que al mismo tiempo era súper más adelantada que en Francia, porque estaban las series americanas, con, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El túnel del tiempo y cosas así, y entonces todavía no habían llegado a Francia esas series americanas, y entonces nos parecía mucho más moderno España. Lo que pasa es que al final de los programas salía la bandera, salía Franco y todo eso, y nos helaba la sangre, ¿no? Nos quedábamos así, pero, o sea, que era el perpetuo contraste entre una especie de alegría y de modernidad cultural, porque lo americano se le dejaba entrar allí tan tranquilamente, lo que no era cierto en la Francia de la época, y en cambio muchas cosas que parecían muy anticuadas en España comparadas con Francia. Preguntan también sobre la tercera generación. ¿Cuál es la relación de los hijos del exilio con España y si han sabido sustraerse a los clichés oficializados que existen en todos los sitios y que en este caso en Francia? Pues no sé muy bien cómo contestar esta pregunta porque todo existe. En mi familia, que somos muy así acérrimos, toda la generación siguiente, los hijos de mis hermanos, y pues todos hablan español y todos tienen mucho cariño, todos nacidos en Francia,
todos le tienen mucho cariño a España y todos son muy culturalmente arraigados a España y, en fin. Pero también conozco a mucha gente que la tercera generación pues ya no hablan español, por ejemplo. Entonces muchos valoran todavía mucho lo español y todo eso, pero no hablan. Ya hay un matiz aquí un poco diferente. Y también los hay que también hablan y han quedado muy cerca, pero los hay que ya se están esfumando la españolidad, vamos a decir, porque también se casan con francesas o franceses, ya tienen hijos que ya solamente son medio españoles y cosas así, ¿no? Entonces... Señalaban también un poco antes otro de nuestro público, la diferencia entre lo que usted nos cuenta, lo que tú nos cuentas de tu contexto familiar y esas otras familias de españoles que querían ser más franceses que los franceses y que por tanto esto conllevaba incluso la pérdida del idioma en una generación. Nos comentaba una persona del público un poco esta paradoja entre los españoles, entre los... He conocido a muchos que sus padres ya no querían, ya decían, bueno, ahora estamos aquí, pues aquí estamos, ya nos olvidamos de España. Eso era muy diferente de la actitud de mis padres, que siempre quisieron vivir, y que también yo, cuando empecé a ir a España, también me di cuenta de que la España que me describía mi madre no existía. Mi madre siempre lo veía, todo lo valoraba por ser español, ¿no? Entonces, uy, tú verás, cuando vayas a Madrid ya verás como tal y tal y cual. Después me di cuenta que los españoles son me encantan, pero son gente normal y corriente, con muchas cualidades y sus defectos también, ¿no? Pero eso no lo había percibido yo en las descripciones que me hacía mi madre. Pero hay muchos españoles que han llegado aquí, pues después de una historia muy violenta, después de mucha pobreza, después de muchas experiencias horribles, y entonces he llegado aquí y ahora dice, pues lo que decía Santa Teresa, ¿no? De Ávila ni el polvo, pues de España ni el polvo, y ya no enseñaban a hablar español a sus hijos y decían, sois franceses como cualquier francés, y que hasta les ponían nombres franceses a los niños y todo eso, para olvidarse. Como han sido muchos también inmigrados de, no sé cómo decirte, rusos o de África del Norte o de países así que también tratan de olvidarse, ¿no? Porque ha sido una historia demasiado dolorosa. ¿Vincularías esto a ese otro exilio económico del que hablábamos antes o no necesariamente? Pues no sistemáticamente, porque tengo ejemplo de todo. Hay gente que ha llegado aquí solamente con motivos de miseria y que han seguido valorando mucho a España y, no sé, y bailando flamenco y cantando canciones españolas y todo, y los hay que se han olvidado. O sea que no lo vincularía así, porque también hay políticos que no querían oír hablar de España nunca más. Entonces, no, es una reacción, yo creo, pues no sé, bastante individual de seguramente los vínculos que se guardan con el país de origen y todo eso. Yo tuve la suerte de tener familia en España que estaba muy cercanos a nosotros, entonces hemos podido guardar el contacto. Así empecé a escribir yo, además, empecé a escribir cartas con mis tíos. Cuando escribíamos cartas. Sí, claro, cuando escribíamos cartas. Una cosa que sí era general, tanto digamos, a los españoles del exilio como los españoles de la emigración, era una especie de emulación y de decir a la segunda generación, ¿no? O sea, sí, porque había que ser mejores y había que esforzarse mucho más. Y por eso yo creo que la herencia del exilio en Francia concretamente es de una riqueza impresionante, ¿no? Y por eso, digamos, nuestro interés en descubrir precisamente lo que el exilio, aunque uno celebre, conmemore fechas y demás, yo creo que lo más importante que tenemos es ver todo eso, ese entramado que ha creado precisamente esa herencia del exilio, que hace que Francia sea un poco española, que España sea un poco francesa, eso que al principio evocaba también el embajador. Sí. Y ahí tenemos ejemplos a montones. Creo que es una experiencia muy compartida también haber tenido madres que nos decían que mucho cuidado con lo que hacíamos, de no hacer tonterías, travesuras y todo eso, porque decía,
Si un francés hace una travesura, vas a decir, pues menganito ha hecho tal cosa, qué niño más mal educado. Si lo hacéis vosotros lo mismo, dirán, esos españoles que no tienen educación o que no tienen bla, 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 que se vuelvan a su país y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es una manera, de pequeños ya éramos embajadores, si no embajadores, por lo menos representantes de España, ¿no? De nuestra España, claro. Muy bien. ¿Tenemos algo más, Eduardo? Bueno. Otro de los asistentes comentaba, enlazando un poco la cuestión que hablabas antes de la España un poco construida por tu madre, quizás para ti, nos pregunta él si la España que tú conoces es la España real o es una España novelada o es una España ficcionada o es una España emocional. Pues es un poco de todo eso, pero yo ahora voy mucho a España, o sea que la España que conozco es la que veo cuando voy a España, ya no es una fantasía nacida de la nostalgia de mi madre, es una constatación. Y hay muchas cosas que me encantan en España y, como todo el mundo, muchas cosas que me repatean. Y eso, la España que conozco, pues es la España que conoce todo el mundo. Hay que estar en España para saber lo que pasa y para entender lo que ocurre. O sea, y en eso no aplicas el distanciamiento, te sigue doliendo España, ¿no? A mí me sigue doliendo y me sigue alegrando, ambas cosas. Es una cosa muy, muy afectiva y muy emocional y hay muchas cosas que las siento muchísimo, pero yo lo paso muy, muy bien en España. Pero es muy diferente España, son muy diferentes España y Francia, desde luego. Sí. Tu decisión de mantener esta relación por España y de hecho volver para conocerla, mantener esta especie de doble residencia, ¿sientes o crees que es una especie de activismo que recupera algo que fue que no te fue dado de manera natural, que te estaba, digamos, apartado? ¿Crees que es un acto de activismo? De activismo no creo. Es un acto de no querer perder España. Yo no quiero que por haber vivido toda mi vida aquí se me haya perdido España, porque sería perder a mis padres, ya primera cosa, y ya habéis entendido que valoro mucho a mis padres, y sería perder una cosa que la siento muy profundamente, o sea, sería perder algo que no lo quiero perder. Entonces voy allí y me empapo de España, de lo que es español, trato de entender cosas también, porque yo tengo reacciones espontáneas que son muy francesas y que me doy cuenta que en ciertos ambientes y tal la gente me mira así como diciendo, ¿y esta de dónde sale otra vez? Y bueno, pero como ya sé que ser de dos países y ser de ninguno es un poquito lo mismo, ya sabemos que es el motor de sentirse ciudadana del mundo, ¿no? Pero no, yo no podría, yo lo pasaría muy mal si no pudiera ir a España, desde luego. Pues eso es todo lo que tenemos por aquí. Bueno, gracias, pues oye, Isabel, yo creo que te doy las gracias, pero antes de concluir, digamos, el encuentro, quiero leer, buscando cosas en Internet. A mí me interesaban mucho las reacciones de los lectores. Sí. Y te voy a leer una reacción de una lectora, es a propósito de las últimas novelas de Je mourrai un autre jour y Je peux me passer de l'aube. Dice: une ode à la vie, à la persévérance et, au-delà de l'Espagne, à la lutte contre toute forme de dictature. ¿Te encuentras en esas palabras? Oh, sí, muchísimas gracias a esa lectora. Sí, claro que sí. Claro que sí. Espero que sí. Pues muy bien, oye, muchas gracias por esta hora y larga que hemos pasado juntos. Gracias a todos los que se han conectado y yo creo que vamos a continuar haciendo más encuentros como este. Os anuncio uno que tenemos programado ya para el día 23 de junio, que es en torno al judeo-español y sobre todo la jaquetía, que es el
el español que hablan los judíos de Marruecos. Entonces, un documental muy bonito. Vamos a daros la oportunidad de ver un documental que se titula Tu boca en los cielos. Es un título hermoso ya en sí, pero más hermoso es el dicho en jaquetía que es de tu boca al cielo, que significaría que Dios te oiga. O sea, tu boca en los cielos lo veremos dos o 3 días antes del encuentro, y el día 23 tendremos un encuentro con 4 o 5 representantes de la comunidad sefardí originaria del norte de Marruecos. Así que ese día, bueno, ya recibiréis la invitación, pero yo creo que va a ser muy interesante porque es una lengua muy hermosa, ¿no? Y para despedirnos, yo creo que os podía decir también un refrán en jaquetía que dice sanos y buenos estís. O sea, que nos veremos el día 23. Gracias, Isabel, y gracias a todos los que os habéis conectado. Muchas gracias, Eduardo, por la técnica, que todo ha funcionado perfectamente. Sí, me alegro. Y un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, David. Chao.